Bueno, buenos días, alumnos. Mi nombre es Víctor Antonio Cobos Montalbán. Soy abogado de profesión con estudios de maestría en Derecho Penal. Casi siempre mi rama, como les estaba comentando, está orientada al tema penal y procesal penal, ¿no? Pero evidentemente tengo cierta formación desde la universidad y de vez en cuando veo casos en materia civil, que es el tema que ustedes me están comentando, ¿no? Bueno, como una parte introductoria al tema sobre la responsabilidad contractual y extracontractual, es también hablar acerca de que la responsabilidad civil es aquella obligación que se debe compensar o reparar un daño que causa una persona a otra, ya que este daño pueda ser causado tanto por un incumplimiento de un contrato o algo extracontractual, ¿no? Mi pregunta acerca de ese tema sería: ¿qué se debe entender por una responsabilidad contractual y extracontractual? Bueno, es algo tan evidente, ¿no? La responsabilidad contractual es aquella que surge del incumplimiento de una obligación establecida en un contrato o en un acto jurídico que han sido celebrados entre, puede ser dos partes, tres partes, ¿no? Cuando se produce ese incumplimiento, evidentemente existe la obligación de resarcir el daño ocasionado por ese incumplimiento. Entonces, en ese caso, a quien corresponde resarcir ese daño es al deudor, ¿no? Cuando se habla de deudor se tiene que hablar en sentido genérico, ¿no? Porque las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacerlo. Mientras que cuando hablamos de una responsabilidad extracontractual, esta no se origina en un contrato, ¿no? Se origina más bien en un accionar ilícito, pero no ilícito desde el punto de vista penal, sino un accionar ilícito en cuanto a que aquella conducta ha ocasionado un daño a una persona, ¿no? Un daño no deseado. Por ejemplo, un claro ejemplo podría ser, ¿no? De repente tienes un perro, ¿no? Y resulta que una obligación como propietario del perro es evitar que ese animal dañe a otras personas, ¿no? Entonces si tú no tienes los cuidados adecuados, eres negligente en el cuidado del perro, y ese perro, por ejemplo, ocasiona lesiones a una persona, tú estás en la obligación de resarcir el daño que se ha ocasionado. No hay un contrato ahí en ese por medio, sino hay un hecho ilícito que ha ocasionado un daño a una persona, ¿no? Y la naturaleza es distinta en este caso. Incluso el código establece plazos de prescripción distintos según la naturaleza de la responsabilidad. Sí, bueno, siguiendo el ejemplo de lo que se dio de una responsabilidad extracontractual, perdón, y yo quisiera también dar un pequeño ejemplo acerca de una responsabilidad contractual. No se menciona que este emana de un contrato, es decir, un ejemplo claro también sería cuando una persona contrata a un arquitecto para que haga planos acerca de una casa, ¿no? Pero dicho arquitecto no cumple con esta obligación, no estaría incumpliendo el contrato y ya se estaría dando una responsabilidad contractual. No sé si mis compañeros tendrán alguna consulta o dudas. Tienes que tener en cuenta que el tema de la responsabilidad extracontractual no solamente surge, o contractual, disculpa, no solamente surge del incumplimiento, sino también cumple del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de una obligación. O sea, muchas veces dicen, no, la responsabilidad contractual es el incumplimiento, no. También hay el cumplimiento defectuoso. Por ejemplo, ¿no? Más o menos en el campo que usted menciona, ¿no? Un ingeniero civil que no hace una obra de la manera correcta, con los planos, etcétera, y esa obra con el tiempo presenta deficiencias, eso se llama vicios ocultos, por ejemplo, ¿no? Y hay la obligación de resarcir al propietario del inmueble, ¿no? En esos casos. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? Que la responsabilidad contractual no solamente surge del incumplimiento, sino del cumplimiento defectuoso de una obligación. Que bueno, teniendo en cuenta todas esas opiniones, ¿cuáles serían los elementos esenciales para que exista una responsabilidad contractual? En principio tiene que haber un daño, ¿no? O sea, toda responsabilidad se origina en la existencia de un daño. En el caso del contrato, del acreedor. En el caso de extracontractual, del afectado, ¿no? Afectado sería la palabra más adecuada. Y ahora, ese daño evidentemente tiene que surgir de una acción o del deudor o en este caso el demandado, ¿no? Cuando se habla de responsabilidad extracontractual, tiene que haber una acción, un daño y un nexo causal entre estos dos. Si no hay el nexo causal entre la acción y el daño, no podemos hablar ni de responsabilidad contractual ni de responsabilidad extracontractual.
porque eso debe de probarse el nexo. Y ese nexo causal, ¿cómo se establece? Con la conducta antijurídica que tiene que existir que tiene que haber realizado el deudor, ¿no? En este caso. Doctor, entonces me gustaría a mí, en virtud a lo que usted ha mencionado sobre la responsabilidad contractual, ¿no? Que básicamente habla sobre el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo que está establecido en un contrato. Yo quisiera saber si basta solo con el incumplimiento de este contrato o con el cumplimiento defectuoso, o es necesario que a la contraparte se le ocasione el daño. No, es que tiene que haber un daño, pues, porque si no hay daño, ¿qué vas a resarcir? Entonces, en virtud de ello, doctor, sería cuestión de, más que ver el incumplimiento del contrato, entonces sería necesario que se evalúe en todo caso los daños que sea Claro, los daños. en todo caso. Porque lo que generalmente ocasiona, bueno, en tema de responsabilidad contractual o extracontractual, cuando se presenta esta situación, lo que genera es una indemnización al afectado, pues. Y la indemnización obviamente está sujeta a que haya un daño, pues no puede haber indemnización a quien no se le ha dañado, ¿no? Y ahora, el nexo causal también al que le hacía referencia, también puede ser quebrado, interrumpido, o puede haber una ruptura en el nexo causal, ¿no? Puede ser que haya una acción de responsable, pero en el camino pues puede haber otros factores que hacen que él no pueda responder sobre esos hechos. O también puede hacer que haya un daño, pero no haya una acción del acreedor, ¿no? O del deudor. Por ejemplo, no un caso fortuito, un caso de fuerza mayor, que también lo establece el Código Civil, ¿no? Sí. Bueno. Ahora, doctor, justamente hablando usted del daño que debe de existir justamente para que se dé esta responsabilidad, ¿usted cree que existen algunos tipos de daño que se pueden dar? Ahora sí, también hay daños, ¿no? El mismo Código Civil establece que hay el daño emergente, el lucro cesante. También nos habla, en caso de las personas, habla del daño a la persona, ¿no? Que es una afectación más de carácter psicológico, ¿no? Pero ya pues el lucro cesante es lo que una persona no, cuando me refiero a persona en lucro cesante, me refiero tanto a la persona natural o jurídica, ¿no? Es lo que esa persona deja de percibir a causa de la afectación, ¿no? que ha sufrido. Y el daño emergente, pues, en este caso puntual, se entiende como aquel daño o aquel gasto, se puede decir, ¿no? Que ocasiona, o aquel perjuicio que ocasiona que el agraviado o el afectado tenga que inmediatamente repararlo, ¿no? En este caso podría ser un daño emergente, el caso de un accidente de tránsito, por ejemplo. Claro, en el caso de un accidente de tránsito, que sería un tema de responsabilidad extracontractual, el daño emergente estaría compuesto por todos los gastos médicos que incurre en ese momento esa persona, ¿no? Y en ese mismo ejemplo, por ejemplo, el lucro cesante es lo que esas personas, digamos que esas personas son una persona que trabaja de manera independiente. Entonces esa persona va a dejar de percibir ingresos justamente por estar impedido. Eso constituiría un lucro cesante. A tu carro, a una persona le generas tipo lesiones, ¿no? Claro. Por la cual está ocasionando justamente un daño. Entonces, ¿usted considera que hay alguna diferencia? No, en realidad la responsabilidad de naturaleza extracontractual, como ya les había explicado, proviene de un hecho ilícito. Pero cuando me refiero a ilícito, no necesariamente me refiero al tema ilícito penal, lo que no significa que también esté incluido. Entonces, cuando uno en las vías penal ve un delito, no solamente es reprimir o castigar el delito, ¿no? Sino también uno de los aspectos que busca una sentencia penal es resarcir el daño, ¿no? Reparar el daño ocasionado. Y ese aspecto justamente es lo que se conoce como la responsabilidad extracontractual. La semejanza, o qué semejanza más se podrían encontrar. Bueno, la semejanza de lo que había hecho, ¿no? Que menciono que se puede decir una forma de determinar si hay una responsabilidad, ¿no? Que es el hecho causante de la lesión o el daño, el nexo causal y finalmente el daño propiamente dicho.
Eso es lo que común. Realmente me quedaría agradecer por su tiempo y brindarnos la información necesaria para nosotros poder entender un poco más acerca de ese tema.